que hacer, levantarlos en fe. Mateo capítulo 1, versículo 18. Estoy contenta también porque está Facundo de nuevo con nosotros y el Señor prepara para que se agrande la familia. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que María estaba esperando a nuestro Salvador, que cuando José recibió la noticia, él se asustó. De alguna manera él no podía llegar a comprender lo que estaba sucediendo, pero enseguida Dios actuó, porque siempre el Señor actúa, amén, a favor de aquellos por los que se tiene que cumplir. Vayan con la bendición, vayan con la bendición. A través de aquellos por los que se tiene que cumplir la palabra de Dios. En este caso, a través de María se tenía que cumplir la palabra del Señor, porque se había profetizado que estas cosas iban a acontecer. Entonces dice la Escritura que en ese momento, cuando José empezó a intimidarse, a dudar, a preocuparse, a pensar cómo podía ser, inmediatamente Dios actuó y envió un ángel, y este ángel le sacó todas las dudas a José, y de hecho le dijo que se quedara tranquilo, que lo que estaba sucediendo era algo que solamente Dios podía hacer. Y sabe algo, muchas veces en nuestra vida, cuando hay propósitos por cumplirse, antes de que se dé a luz ese propósito, nos puede sucumbir el miedo, la preocupación. Podemos llegar a pensar: pero ¿será que esto viene de Dios? ¿Será que esto puede suceder? Pero mire, hay cosas extraordinarias que pueden suceder en la vida de cada uno de nosotros si le damos lugar a ese nacimiento, al nacimiento de Cristo en nuestras vidas, al nacimiento de ese Salvador en nuestras vidas. Dice algo muy importante, el versículo 21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Jesús entra a nuestro corazón, cuando Él nace dentro de nosotros, Él nos salva de nuestros pecados, porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando viene Cristo a nacer en nuestro corazón,
Él inmediatamente salda la deuda. Él paga la cuenta. Él le dice a Satanás: ahora este hombre, esta mujer es comprado con el precio de mi sangre. Ahora es de mi pertenencia. Ya no te va a servir más. Ya no va a estar bajo tu mando, sino que ahora voy a hacer en él algo nuevo. Por eso el Señor dice que cuando nosotros nacemos de Cristo, las cosas viejas pasaron. Amén, gloria a Dios. Nace Cristo en nuestro corazón para librarnos de la condenación eterna. Por eso, cada persona que no tiene a Jesús, la Biblia dice que hay dos tipos de personas: aquellas personas que reciben la palabra con gozo, pero que muchas veces por causa de la prueba, por causa de la situación difícil, esa palabra no produce. Es esa persona que viene a la iglesia, escucha la palabra, pero cuando llega a su casa se encuentra con una situación totalmente distinta a la que la palabra presenta y no tiene la fortaleza espiritual para poder resistir esos dardos del maligno, para poder contrarrestar esa oposición que se levanta. Y después está aquellas personas que la palabra del Señor dice que no quieren escuchar la salvación. Directamente aquellos que dan la espalda a Cristo, y dice que esas personas ya han sido condenadas por no creer en el Señor Jesucristo. La Biblia toda nos habla de Jesucristo. La Escritura nos presenta a nuestro Salvador. El Señor quiere venir a nuestro corazón para que naciendo Él podamos morir al pecado, porque cuando vive Cristo en nosotros, nosotros ya no vivimos más para nosotros mismos. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros dejamos que Jesús entre, nazca en nuestro corazón, y no tenemos miedo, y no buscamos excusas, y no nos preocupamos por lo que pueda suceder. Mire, José estaba pensando cómo poder sacar a María de esa situación para que no la apedrearan. Estaba preocupado pensando lo que podía suceder, pero él no sabía que Dios tenía el control sobre esa situación. Y cuando Dios viene a nacer en el corazón de alguien, por más que esa persona, cuando recibe a Cristo, tenga que soportar muchas veces desprecios, tenga que soportar humillaciones, tenga que soportar burlas, el Señor siempre enviará su palabra para que no baje los brazos y para que puedas seguir creyendo que ese mismo que te hizo nacer de nuevo va a completar en ti la obra. Dice la palabra del Señor en el versículo 21: porque Él salvará su pueblo, salvará a su pueblo, y usted es parte del pueblo del Señor. Y cada una de esas personas que Dios tiene predestinadas para esta salvación tan grande, porque mire, todavía hay gente a la que le tenemos que hablar de Cristo. Todavía hay alguien, todavía hay un amigo, todavía hay un pariente, todavía hay un compañero de trabajo, todavía hay un vecino, todavía hay alguien de quien le tenemos que hablar de Cristo. Muchas veces nosotros decimos, y yo muchas veces lo he creído, pero este último tiempo me di cuenta que no es tan así. Una frase que se dice que el Evangelio ya está predicado. Pero hace una semana yo estoy hablando con un joven que se llama Leo, y le estoy hablando de la palabra, y le estoy hablando de la salvación, y le estoy explicando lo que era una diferencia entre la iglesia tradicional que conocen todos y la iglesia evangélica. Y entonces él me dijo: claro, lo que pasa es que yo nunca estuve en una iglesia evangélica. Claro, es que yo escucho tus palabras y yo nunca leí la Biblia. Claro, es que yo no conozco ni conocía a Jesús. Entonces me di cuenta que Él no había sido predicado, que no estamos tan lejos de esas personas que todavía no conocen,
que hay gente hoy día, 2018, que nunca le han hablado de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Cuando muchas veces decimos, bueno, pero ya está todo hecho, ya está predicado el Evangelio. Sí, el Evangelio ha sido predicado, pero por algo todavía el Señor no vino a buscar a su iglesia. Por algo todavía el Espíritu Santo está aquí, en la tierra. Porque la tarea del Espíritu Santo es convencer a las personas, darles la convicción de pecado para que esas personas se puedan salvar. Y si hay alguien que todavía no esté convencido de sus pecados porque no conoce la diferencia entre el pecado y el no pecar, entre el pecado y la palabra y los mandamientos de Dios, entonces quiere decir que el Espíritu Santo todavía tiene almas a las que tiene que afectar, que tienen que ser afectadas, que tienen que ser alcanzadas. Y el Espíritu Santo, ¿quién va a usar para esa tarea? A la iglesia. Lo va a usar a usted, me va a usar a mí, para que también como Jesús nació en nuestras vidas, pueda nacer en el corazón de muchas otras personas. La palabra dice en el libro de Génesis que el Señor nos creó a nosotros a la imagen del Señor. Dice que creó a Adán y lo colocó allí en el huerto para que él fuese como el guardián, como que señorease sobre todo, que él pudiera disfrutar de todo lo que el Señor había creado. Pero sucedió algo, el pecado. Y dice que por cuanto había entrado el pecado por un hombre, también por uno que sea justo, que sea santo, también el Señor iba a quitar ese pecado. Y cuando Cristo vino a nosotros, quitó ese pecado, quitó esa vieja naturaleza caída y nos dio una naturaleza santa, una naturaleza divina, una identidad de hijos y de hijas de Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor en el libro de Hebreos dice, libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de aquel que dio su vida por todos nosotros. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Aleluya. Dice así la escritura. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué le hubiese sido necesario al Señor padecer muchas veces desde el principio del mundo? Porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor miró, cuando el Padre miró hacia la tierra, veía que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal. Amén. ¿Y usted cree que ha cambiado ese actuar del hombre, que es muy diferente? Mire, cuando el Padre mira hacia la tierra, es solamente la dispensación, una gracia. Las personas todavía están en pie. Todos nosotros, todas las personas que estamos en la tierra, es pura misericordia de Dios. Pura misericordia de Dios. Porque aún nosotros, hermano, conociendo la palabra, aún nosotros muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Porque no somos perfectos, porque Él nos está llevando camino a la perfección, pero aún no hemos llegado a esa perfección. Y la gente a veces dice,
Pero ¿por qué no quita Dios la maldad? Si Él es bueno, ¿por qué no quita la maldad? Pero si Él quita la maldad, no queda ninguno, porque dice que uno solo bueno hay y ese es Dios. Fuera de Dios, todos los demás no somos buenos. En algo, en un pensamiento, en una intención del corazón, en una mirada, en un hecho, en una palabra, en una actitud, nos podemos equivocar. Por eso el Señor dice, es tan sabio nuestro Padre, es tan sabio nuestro Dios, que como Él sabe que nosotros vamos a meter la pata siempre en algún momento, dice, miren, si es por sus acciones, no se van a salvar. Dejen, mejor que sea por mi gracia. Por mi gracia sois salvos. Amén. Yo le digo muchas veces, Señor, por tu gracia. Es tu gracia. A veces uno quiere hacer, bueno, voy a hacer esto bueno, y voy a hacer lo otro bueno, y voy a hacer lo otro bueno, y el Señor dice, hace todo lo bueno, porque eso es agradable delante de mis ojos. Pero por más buena que quieras ser, por más bueno que quieras ser, sos humano y sos humana, tenés errores, debilidades, imperfecciones. El único santo soy yo. Así que por mi gracia siempre vas a ser salvo. Amén. Porque Él nos recuerda que siempre Él está sobre nosotros. Dice que de otra manera el Señor, en el versículo 26, libro de Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio, porque desde el principio siempre la creación tuvo una inclinación hacia lo malo, ¿verdad? Adán venía bien con Eva, la varona, el varón y la varona, venía bien hasta que apareció la serpiente astuta, porque así es el diablo, es astuto. Él no te va a decir que en lo que vas a caer, que en lo que te está presentando te va a separar de Dios. No te va a decir que lo que te está ofreciendo te va a matar. Él te va a decir, esto es bueno, esto es lindo, disfruta un poco. ¿Por qué tenés que vivir siempre obedeciendo a Dios? Date un gusto, te lo mereces. Hace un poco lo que está mal, total Dios te perdona. Él es bueno. Probá un ratito. Pero ¿qué sucede después? Inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción. Trae esa convicción y inmediatamente nos sentimos horribles. No mal, pésimo. Pésimo. Y lo único que queremos hacer es como llorar, como si lloramos porque como que decimos, perdóname Señor, perdóname. Y nosotros queremos autoconvencernos a nosotros que quizás le conmovimos a Dios. Y el Señor dice, yo conozco tu corazón. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, no necesitamos hacerle ningún teatro a Dios, solo decirle la verdad. Arrepentimos de corazón nuestro ser y el Señor dice, la sangre de mi Hijo Jesús te lava y te limpia de todo pecado. Y ahí decimos, gracias Señor por Jesucristo. Porque cuando Pablo dijo esto, él estaba viendo que si no fuese por Jesús, entonces él seguiría cargando con el pecado. Pero la sangre derramada de Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Hemos dejado que Él entre en nuestra vida, que naciera Jesús en nuestro corazón y junto con su nacimiento nos dio a nosotros un nuevo nacimiento. Por eso dice que somos hijos no engendrados por voluntad de hombre ni de mujer, sino por voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 26,
De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuántos saben que estamos en este tiempo? Ya estamos en el último tiempo, en los últimos tiempos. Amén. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Porque la Biblia dice que cuando se escuchen rumores de guerras, que cuando se levante nación contra nación, que cuando hayan señales en el cielo y la luna se teñirá de color rojo, ¿verdad? Y habrá calamidades y habrán en diferentes lugares muchas catástrofes, muchas cosas. Y cuando sucedan todas estas cosas, dice, ustedes estén atentos, porque es el principio. Quiere decir que todavía a la creación le falta soportar más. Y la palabra del Señor dice también que va a venir el día de Dios. Por eso nosotros que hemos entendido que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, que solamente en Él hay perdón de pecados, que solamente junto a Él tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que venir siempre a la vid, porque dice que el pámpano que sea el que tiene fruto, ese pámpano será limpiado. Amén. Usted tiene que tener algún fruto ya. Usted puede decir, bueno, pero yo no sé qué fruto. Usted tiene que tener amor. Usted tiene que tener paciencia. Usted tiene que tener bondad. Usted tiene que ser una persona misericordiosa. Usted tiene que tener algunos de los 9 frutos del Espíritu. Y si los tiene, hermano. Porque si usted no tuviera ningún fruto, usted no estaría escuchando la palabra, porque los que escuchan la palabra son aquellos que Dios les abrió el oído para que puedan oír y se salven. Usted está escuchando la palabra porque usted es alguien que ahora quiere vivir siendo temeroso de Dios, sabiendo que con su entendimiento no va a salir de sus problemas, pero con la sabiduría de Dios va a tener la fuerza para salir de esos problemas. Mire qué bueno, qué sabio es nuestro Dios. Por eso se lo describe así. Yo decía esta semana, Señor, te admiro. Y Él me dijo, claro, mi nombre es admirable. Aleluya. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo me trajo a memoria la palabra donde dice, y lo llamarán admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Porque es admirable. No hay nadie como Él. Sabio Dios. Todo lo hizo a la perfección. Y dice más todavía, todo se sostiene por la orden de su voz. Usted arranca cada mañana porque Dios dice, un día más de vida para este hijo mío, un día más de vida para esta hija mía. Usted arranca cada día con la misericordia renovada. Usted arranca cada día con un nuevo deseo de conocer más a aquel que salvó su vida. Amén. El Señor dice en esta palabra maravillosa, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, ¿qué cosa? El pecado. O sea que el pecado tenía que ser quitado. Pero nadie más podía quitar el pecado que un justo. Y miró el Señor y dijo, no hay justo, ni siquiera uno. Ninguno humanamente estaba calificado para quitar el pecado.
Entonces mira al Padre y dice, no hay justo ni siquiera uno. Entonces el Hijo, al que le complace hacer la voluntad de su Padre, porque a Jesús no le costaba hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, me gusta tanto hacer la voluntad de mi Padre, que somos uno. Yo soy en Él y Él es en mí. Así le respondió a Felipe cuando le dijo, después de todo este tiempo que estuve caminando con ustedes, después de todo lo que les he enseñado, después de que me has visto sanar a los enfermos, que me has visto proveer a aquellos que no tenían nada, ¿cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque a Jesús le gusta complacer al Padre. Por eso todavía sigue orando por los que están aquí en la tierra. Porque Él hace su voluntad. Él agrada la voluntad. Él se deleita en la voluntad de Dios. Le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Es que haga la voluntad de mi Padre. A Jesús lo alimentaba hacer la voluntad de su Padre. Por eso Él era el único que podía pagar el precio por todos los pecados. Porque la sangre de Jesús es el mayor precio, es el más alto de todos. La sangre derramada de Jesús era lo único que podía ponernos a cuentas y reconciliarnos con el Señor. Dice la palabra que Él se entregó como el sacrificio. Y sabe que en la antigüedad siempre se llevaba una ofrenda, un sacrificio al altar, el holocausto. Pero dice que ni la sangre de los machos cabríos, ni ninguna otra cosa podía llegar a alcanzar la supremacía, la santidad de la sangre de nuestro Señor. Por eso dice que no hemos sido redimidos y no hemos sido salvados por sangre de cualquier animal terrenal, sino que hemos sido salvados por una sangre real, por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre quitó de en medio el pecado y nos hizo libres, hizo que naciera Jesús en nuestro corazón y que junto con Él naciéramos de nuevo. Por eso el Señor quiere que esta nueva vida la puedas aprovechar de verdad. Que la oportunidad que Dios te ha dado de nacer de nuevo no la desperdicies viviendo como antes vivías. Él quiere que este nuevo nacimiento, que esta vida que Él te ha dado, pueda reflejarlo a Él y a su salvación. Que cada día de tu vida pueda glorificarlo. Que cada vez que obtengas algo, jamás olvides que lo recibiste solo de Él. Todo lo que tenemos, el Señor nos provee. Pero aún de lo que no has recibido, el Señor ya te ha provisto. Usted puede decir, pero no lo tengo. Yo le aseguro que por la fe usted lo va a recibir. Porque la Biblia dice que es la convicción y que es la seguridad. Ahora, ¿qué vamos a recibir? Si Él dice que Él tiene para darnos riquezas y honra, pero esas riquezas y honra, ¿para qué son? Para que esta nueva criatura lo glorifique en todas las cosas. Ya no vas a desperdiciar tu dinero en los lugares a donde hoy hay muerte. Antes el diablo te robaba. Ahora vas a saber que tus finanzas y que tu vida y que todo lo que Dios te da es para honrarlo a Él.
Amén. Todo lo que Dios te da es para honrarlo a Él. ¿Y cómo lo honras? Poniendo primeramente el reino de Dios en tu vida. Poniendo la palabra de Dios primeramente en tu vida. Dejando que Jesús te haga nacer, pero con una naturaleza en la que puedas deleitarte buscándolo en oración, buscándolo en intimidad. Las cosas materiales son para solamente el tiempo que tenemos acá abajo. Dios te va a dar un buen trabajo, Dios te va a dar el dinero para que tengas todos los días para comer. Quiero que escuches esto. Dios te va a dar el dinero para que tengas todos los días para comer, porque Él hizo descender maná del cielo cada día. Gloria a Dios, Señor. Cada día. Y dice que ellos iban en medio del desierto. El Señor te va a dar cada día el alimento. No te afanes por mañana. No te preocupes por mañana. La bendición llega antes que cierres los ojos para descansar. Porque Él es fiel. Él no te va a hacer faltar nada. Él no va a hacer que pases frío. Él no va a hacer que pases desnudez, porque Él sabe que ya lo pasaste. Él sabe que ya has padecido. Él sabe todo lo que has pasado. Y hoy Él quiere que te vistas como un sacerdote. Él quiere que tengas comida en tu mesa. Él quiere que tengas esa ropa, ese calzado y todo lo que necesitas. Porque dice la palabra que Él suple para sus hijos conforme a sus riquezas en gloria. Riquezas es mucho. Riquezas es abundante. Riquezas es lo necesario y más todavía. Amén, gloria a Dios. ¿Me comprende? Pero cuando nosotros podemos ver con la fe, nos damos cuenta que apenas con nuestros ojos naturales vemos un puñadito de lo que Dios nos está dando. Y Dios tiene más bendiciones para cada uno de nosotros. Jesús nace en nuestro corazón, pero Jesús quiere nacer en el corazón de todas aquellas personas que hoy están caminando, quizás han caído de la gracia de Dios, tal vez se han apartado de alguna iglesia, quizás simplemente no conocen el Evangelio, pero el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados, para lavarlos. El Señor puede alcanzar aquellas almas a las que nosotros tengamos la determinación de hablarles de Él. Nosotros hablamos del Evangelio y Cristo confirma nuestra palabra.